Cortés Gaitán, quien es presidente de la Asociación de Legalidad y Cultura Jurídica. Buenas noches, licenciado Eric Jicotencal Cortés Gaitán. Cuénteme, ¿qué hace su asociación? ¿A qué se dedican? ¿Cómo está constituida? ¿Y cuál es su propósito principal? Muchas gracias, Rosy, por la invitación. Bueno, pues Legalidad y Cultura Jurídica es una asociación que presido básicamente con la finalidad y nace con la intención de cultivar entre los ciudadanos la cultura propiamente de las cuestiones jurídicas que a veces se desconocen. Sabemos que siempre tenemos necesidades de asesoría jurídica y las personas que tengan esta necesidad pueden acudir con ustedes. ¿Cómo les podrían ayudar? ¿Es viable esta situación de asesoría tal vez gratuita? Sí, bueno, atendiendo a la razón que, bueno, pues las personas que estudiamos la licenciatura en Derecho, pues nos dedicamos a esa rama, bueno, a esa ciencia que a veces no se le da por parte de los ciudadanos, pues la importancia que esto necesita, toda vez que, bueno, pues las mismas personas creen y actúan incluso por su propia, pues por su propia intención, ¿no? de solucionar las cosas. Sí, es que muchas veces, por evidentemente falta de conocimiento, una situación o problema que se podría haber resuelto de una manera fácil, se complica demasiado y en ocasiones hasta nos metemos más en el problema cuando lo podríamos haber evitado. En este caso, ¿cuáles serían las áreas en las que podrían asesorar a los ciudadanos? Bueno, mira, la asociación se dedica a defender personas que propiamente son de escasos recursos. En las materias en las que estamos apoyando a este tipo de personas es la materia familiar, la materia civil, la materia penal, toda vez que, bueno, previo estudio socioeconómico que se le practica a las personas, podemos apoyarle a esas personas. Y bueno, esto solamente es para las personas de escasos recursos o también podrían ir personas de una clase social un poco más cómoda, de clase media, pero que también resulta costoso consultar un abogado y también en muchas ocasiones, pues que sea el abogado correcto, porque a veces es el recomendado cuando no estamos acostumbrados a andar en estos temas. Tienes un problema y lo primero es a quién acudo, con quién me asesoro y que además la persona que te asesore sea correcto y a lo mejor van con ustedes y los pueden apoyar o también canalizar con otros abogados dependiendo de su estatus, pero también tener la confianza, saber que les van a decir lo que es y el medio más loable para poder resolver el problema que traigan, ¿no? Sí, la cuestión aquí es llegar a las personas no solamente de escasos recursos. Esa es nuestra prioridad, sin embargo, también podemos atender a personas que tengan acceso. Sí, que tienen un ingreso más decoroso, o sea, que pueden pagar y a lo mejor ahí haces el estudio socioeconómico y de acuerdo a sus posibilidades es lo que le va a costar. Porque también, bueno, muchas veces los servicios resultan caros o te dicen es que el mejor abogado te va a costar más caro, ¿no? Eso es lo que sabemos, no, pero cobra carísimo. El licenciado X seguro te lo soluciona, pero te va a costar carísimo. En este caso podemos ir con la confianza de que ustedes los van a orientar adecuadamente, que no va a haber, hay una distorsión, o por lo menos que también los van a canalizar y les van a marcar los caminos. En este caso, y más en el tema familiar, que es tan complicado, en especial pensiones alimenticias, bueno, divorcios, hoy me imagino que es mucho menor los conflictos, o no lo sé. También el tema penal y que espanta muchísimo, te llega una demanda penal o un tema así, le pegaste a alguien sin querer y se convirtió en un tema súper complicado, ¿cómo lo abordaríamos? ¿Qué haríamos? ¿A dónde tendríamos que acudir? ¿Dónde los podemos contactar? Y después vamos a hablar un poquito de este tema de la importancia de los contratos de arrendamiento. Incluso hasta de un cuarto de servicio podría ser, porque muchas veces se nos hace muy fácil o incluso hay quienes subarrendan habitaciones en sus casas.
ahorita podríamos hablar de eso, pero ¿cómo sería la forma? ¿Cuál sería el programa, el método para contactarlos y acerca de que cualquier problema que tenga que ver con familiar, civil o penal? Bueno, para todos los televidentes tendrían que comunicarse a los teléfonos 5512-2065 y al 4329-1668. Previa cita, nosotros podemos atender las personas que conforman esta asociación y una vez que ya realizan su cita, tendrían que llevar su documentación con la que en ese momento cuenten y con eso, bueno, podemos desarrollar alguna asesoría y bueno, pues dependiendo de eso podríamos dar alguna opinión. Entonces, por teléfono podrían obtener una preasesoría. A lo mejor hay muchas personas que solamente necesitan un poco de orientación, pero no saben a dónde acudir o a dónde llamar. Pueden tener ya una asesoría, la orientación. Probablemente vayan con ustedes o no, pero ya en el momento los apoyaron con la información adecuada y oportuna. Sí, pueden llamar, podrían ser orientados. No es lo mismo ser atendidos de manera personal a que a veces se pueda distorsionar esa información vía telefónica. Vamos a tener en pantalla los teléfonos. Aquí lo importante también es que usted llama y tiene una realidad, pero cuando necesita documentos o evidencias acerca del tema que va a tratar, pues muchas veces cambia también el enfoque que le va a dar el abogado, porque dependiendo de las herramientas o de las pruebas que tenga, es como se va a desarrollar. ¿Es así el caso? Es correcto. A veces hay incluso personas con las que ya hemos tenido contacto, ya tienen entablado un juicio y se les acompaña a la revisión directa de su expediente en el juzgado. Y bueno, pues a partir de eso nosotros podemos ya emitir una opinión en qué estancia está. A veces hay los servicios pues a veces de gobierno no son suficientes y pues necesitan una atención más personalizada. Y aquí es donde entra la Asociación de Legalidad y Cultura Jurídica. Y ahora vamos a tocar este tema de los contratos de arrendamiento. ¿Por qué es importante que usted tenga un contrato de arrendamiento, pero además no solo un contrato de arrendamiento, porque muchas veces nos deja muy desprotegidos? Muchas personas acostumbran comprar el contrato de la papelería, lo firmamos y ya está. ¿Nos protege ese contrato? ¿Nos sirve de algo o realmente nos estamos engañando? Pues mira, con las últimas y recientes reformas en materia de arrendamiento, algunos de esos contratos de papelería ya quedaron plenamente obsoletos. Entonces, lo recomendable es acercarse con personas que estamos inmersas en el litigio o propiamente en el derecho para poder hacer un contrato de arrendamiento a la medida y obviamente a las necesidades del arrendador o del arrendatario. ¿Cómo cambia? Por ejemplo, podremos arrendar un departamento, por ejemplo, los cuartos de servicio muchas veces que hoy en día en esta ciudad tan poblada ya se da que muchos edificios están subarrendando los cuartos de servicio o esas personas que usan sus domicilios como casas de huéspedes, o qué otra situación sería conveniente prestar especial atención, igual con los locales. Muchas personas de repente tienen un espacio en su casa, queda cómodo para un local comercial, además que tenemos que tener cuidado con el tipo de uso de suelo que tiene. O sea, entran varias cosas como arrendador y como arrendatario, ¿no? Claro, bueno, mira, el contrato de arrendamiento es un contrato en el cual una persona llamada o denominada arrendador transmite a otra el uso y goce temporal de la cosa. La cosa, bueno, en este caso hablemos de un departamento, del cuarto de azotea, y que en ese tenor se obliga el arrendatario a pagar una cantidad económica y tangible. ¿Por qué no nos sirve el contrato de arrendamiento de la papelería? ¿Qué cláusulas específicas son las que nos pueden ocasionar problemas? Por ejemplo, las personas, cuando tú rentas algo, es muy complicado, dices, ¿qué tal si me sale malo el inquilino y no me paga y mejor pido fianza?
Esto lo podríamos evitar con un buen contrato de arrendamiento o siempre es preferible pedir alguna fianza, por ejemplo, ¿no? Y además está también no es salvación, el aval, el aval. ¿Cómo funciona? Bueno, mira, normalmente el arrendador siempre tenderá a poner sus cláusulas de acuerdo a al destino que le va a dar. Si estamos hablando de casa habitación o de uso comercial, que en este caso nos vamos a centrar a casa habitación, es transferirle a una persona el uso y goce temporal de la cosa. Entonces, él se obliga al cuidado, el arrendatario se va a obligar al cuidado de la cosa y a entregarla de manera tal como se le entregó, ¿no? Entonces, el contrato de la papelería no es que esté mal, en esencia puede tener las formalidades que exige la ley, sin embargo, te puedo hacer mención que hay contratos que ya prácticamente hay algunos artículos ya reformados y que no se ajustan a esta realidad de las personas. Por eso es recomendable acudir con un especialista que le clausule de acuerdo al tipo de vivienda que va a rentar, que acuda a un especialista para que entonces se le realice de ese modo, ¿no? ¿Podríamos acudir con ustedes en el caso de un contrato de arrendamiento que lo estemos necesitando? Eso me lo puedes contestar regresando de la pausa. Y también vamos a cambiar un poquito lo que estamos arrendando y cuáles serían esas cláusulas especiales en las que debemos de tener cuidado. Soy Rosy Velázquez, regresamos en Conexión Ciudadana.